Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Democracia Digital. En este programa hablaremos de una cuestión más histórica, ¿no? El peronismo y el radicalismo, dos movimientos, partidos políticos o ideologías que se han presentado a lo largo de la historia y que tienen consecuencias en nuestro presente. Acá tenemos a nuestro invitado, que es Alejandro Eugenián, profesor y doctor de Historia en la UNR y en el Galileo Galilei. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Alejandro? Hola Martín, ¿cómo estás? Bien, bien, me alegro. Acá encerrado con el tema de la cuarentena. La siesta muy bien. ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, quería empezar por orden quizás más cronológico. Te quería empezar hablando sobre el radicalismo y por ahí su contexto histórico en el cual él nace, ¿no? Digamos, tenemos en ese momento la presidencia de Juárez Celman, digamos que se lo conocía como el Unicato, y que hay incluso sublevaciones por el tema del fraude, digamos, aparte de la crisis económica que estaba atravesando el país en ese momento. Digamos, incluso aparece la Unión Cívica, que en ese momento estaba con Alejandro Alem, un personaje importante, estaba con Mitre. Pero bueno, ¿vos cómo explicarías en ese contexto de la coyuntura y cómo se da el radicalismo en ese momento? En general, con los partidos políticos, eso vale para el radicalismo, el peronismo, para el Partido Comunista, para el Partido Socialista, etc. Quiero decir, los partidos que tienen ya a esta altura 100 años, no hay que pensarlos como una continuidad, homogéneos y siempre fiel a sí mismos. En realidad, uno podría decir, en cualquiera de estos casos que te mencionaba, que hay varios, actualmente radicalismos. Y en ese sentido, digamos, la unión cívica, la formación de la unión cívica en el contexto de la crisis de 1889, 1890, es una configuración política que en realidad poco tiene que ver con el radicalismo que llega al gobierno en 16 y también poco tiene que ver con el radicalismo posterior a Irigoyen. Con esto quiero decir, de distintos puntos de vista, desde el punto de vista de la ideología, desde el punto de vista de su modo de hacer política, desde el punto de vista de su tipo de organización, etcétera, etcétera, son configuraciones políticas diferentes. En este caso vos me preguntás y por un momento en el que se forma la Unión Cívica y que yo distinguiría de lo que después se va a llamar Unión Cívica Radical y evitaría, en mi caso, hablar de orígenes, ¿no? Por supuesto que la historia del propio radicalismo considera su origen y está muy bien que lo hagan, pero desde el punto de vista historiográfico lo que notamos son más bien discontinuidades a lo largo de esa historia. Cualquier partido político construye su genealogía, una tradición, un pasado de sí mismo, en torno a ese pasado está su identidad política, pero en realidad, como te decía antes, podríamos hablar de varios radicalismos. Ese momento, entonces, del año 89 y del año 90, está vinculado obviamente con la crisis económica de mediados del gobierno de Juárez Celman, está vinculado también a una crisis política interior al Partido Autonomista Nacional, producto de las tensiones que se producían entre Juárez Celman y Julio Argentino Roca, quien lo había propuesto para la presidencia, y también las diferencias que existían entre Juárez Celman y su vicepresidente, Carlos Pellegrini. Entonces, lo que estamos es frente, en principio, a un conflicto, a una crisis del propio gobierno, del propio partido gobernante y del propio PAN, que por supuesto tampoco es un partido en el sentido moderno, es como ha dicho Botana, es una estructura política nacional, una gran alianza política nacional, pero no es un partido vertical, disciplinado, orgánico, con un programa político, etcétera, etcétera. Es una maquinaria electoral. Pero nos encontramos aquí con una crisis que, en el contexto de la crisis económica, va a contribuir a la debilidad del gobierno de Juárez Celman y a la dificultad que va a tener el gobierno de Juárez Celman para enfrentar esa crisis. En ese contexto,
la formación de la Unión Cívica y el levantamiento de la Unión Cívica, un levantamiento revolucionario al estilo de las revoluciones del siglo XIX, sin duda va a conmocionar al gobierno, va a contribuir a su debilidad y va a ser una de las condiciones de posibilidad que van a permitir a Roca, diría yo, recuperar poder político en un contexto en el que ese poder se estaba alejando, porque ya Roca no controlaba la elección, sino que la controlaba su presidente, ¿no? Que era Juárez Selman. Claro, aparte vos mezclabas que, aparte de la interna que tenía el PAN, digamos, entre Roca y Juárez Selman, yo claro, hablaba de la Unión Cívica porque, claro, es previa, porque en ese momento Alejandro Alem y Mitre estaban juntos, hasta que después Mitre hace una alianza con Roca y Leandro Alem funda la Unión Cívica Radical, después por su parte con el tema remarcando el fraude electoral, digamos, al menos. Exacto, pero ese ya es otro momento. O sea, claro. Una cosa es la Unión Cívica que remite a esa crisis del 90, que es un movimiento político, originalmente por iniciativa de estudiantes, a la que se llaman dirigentes de distintas tendencias, es muy heterogéneo. Todos sienten insatisfacción por el curso de la política y la economía, pero en realidad tienen propuestas muy distintas. O sea, tenés desde sectores muy conservadores como Lucio B. López, a liberales como Mitre, a católicos como Estrada y viejos autonomistas como Alem. De modo que es una configuración también muy diversa, muy compleja. Esa configuración diversa, compleja, después de la revolución y con vistas a las próximas elecciones, va a intentar fundar un partido orgánico, moderno. Un partido orgánico moderno significa un partido que se reúne en una convención, en esa convención define su programa y define su candidato. Y efectivamente eso sucede, se dictan los estatutos de la Unión Cívica y se eligen los candidatos que van a ser Mitre y Bernardo de Vigo. Y lo que va a suceder es que Mitre, buscando la conformación de un gobierno de unidad y que su candidatura fuera apoyada también por el roquismo, intenta negociar. Y como parte de la negociación ofrece al roquismo que proponga un candidato a la vicepresidencia. Y eso va a generar un conflicto, porque digamos, lo que ha hecho la negociación de Mitre, vista como una negociación de la vieja política, lo que se llama la política criolla, en el peor sentido, digamos, despectivo, lo que ha hecho es violentar lo que había decidido la convención. Y como resultado de como reacción a ese violentamiento, la Unión Cívica se divide. Y digamos, ahí nace lo que se va a llamar efectivamente la Unión Cívica Radical, todavía durante esos primeros años con el liderazgo de Alem. Y bueno, finalmente la Unión Cívica Radical va a cuestionar esas elecciones. Mitre se va a aliar con Roca y van a consensuar la candidatura de Luis Peña. Y el sector de la Unión Cívica Radical va a cuestionar las elecciones. Y a partir de ese momento va a fundar algo que va a tener mucho peso en la tradición política de la Unión Cívica Radical y en su identidad política, que es el principio de la abstención revolucionaria. Esto es, nos abstenemos de participar en elecciones que consideramos que no son transparentes, que no respetan la ley, porque no hay que olvidar esto, digamos, la idea de la Unión Cívica y después de la Unión Cívica Radical no es transformar las reglas de juego, sino respetarlas. Su principio es el respeto de la Constitución y de las leyes, no proponer una reforma política integral. ¿De acuerdo? Es un principio de conservación de los valores que entienden están instalados ya en la Constitución de 1853. Entonces, en base a esos principios, ¿no? Ese principismo es que mantiene lo que se llama la abstención revolucionaria. O sea, la abstención en participar electoralmente cuando se violan los principios constitucionales, pero paralelamente abrir el camino a la opción revolucionaria en el modelo típico de las revoluciones
que va a dominar hasta 1930, de revoluciones cívico-militares, o sea, revoluciones llevadas adelante y dirigidas por el sector civil del partido. En 1893 vamos a tener ya una revolución, en 1905 vamos a tener la última revolución de este tipo, pero con apoyo de sectores del ejército y la policía, comprometidos de ese modo en política y en política partidaria. Claro, sí, incluso vos mencionaste dos cuestiones que sí yo quería destacar. Uno, que es verdad que la revolución de 1905 es la última, pero ya estaba marcando una tendencia que la situación era medio incontrolable por parte, digamos, de las élites en ese momento. Digamos que eso va a desembocar después de que en Sáenz Peña decrete la famosa, se apruebe la ley, la famosa ley Sáenz Peña, en la cual el radicalismo va a participar y que va a ser Irigoyen electo. Lo que sí es cierto, como decías, tantas facciones, pues incluso cuando se da el caso de Irigoyen, que se dividen entre personalistas y antipersonalistas, digamos que eso se da después más que nada, sobre todo con Marcelo T. de Alvear, pero decir, la duda que siempre existió en referencia, porque siempre se ha hablado si el radicalismo, una vez escuché un debate, si era un partido socialdemócrata o si era un partido más bien que básicamente buscaba más bien apararse en la Constitución, digamos, y gobernar a partir de ahí. No sé qué opinión tenés vos al respecto. Dos cosas en principio. Es cierto, como vos dijiste, que uno podría ver la revolución de 1905 como un antecedente de lo que va a ser la reforma electoral, ¿no? Pero yo creo que, si bien, digamos, la amenaza revolucionaria del radicalismo es algo que pesa y que afecta la legitimidad política de los gobiernos conservadores, yo no creo que sea un factor decisivo. Digamos, los historiadores que se han ocupado del tema específicamente, el caso de Martín Castro, el caso de Fernando Devoto, han puesto atención a otros factores. Por una parte, la cuestión social, esto es la preocupación por las acciones revolucionarias del movimiento obrero. Tampoco parece ser este un factor decisivo, porque una fuerte represión sobre todo a partir de 1909 había mostrado la eficacia para la contención del movimiento obrero, sobre todo del anarquismo. Luego la cuestión nacional, o sea, la búsqueda de integrar a una masa muy heterogénea, formada mayormente por inmigrantes, pero hay un factor central que estos autores, me parece a mí, ponen en el centro, que son también las divisiones internas del Partido Autonomista Nacional. O sea, las dificultades que tiene el propio Partido Autonomista Nacional para generar consenso en su interior, y generar consenso en un punto que es central, porque para eso es el Partido Autonomista Nacional, que es el tema de las candidaturas. Entonces, la maquinaria electoral ya no está en condiciones de garantizar la posibilidad de imponer candidaturas. Y me parece que esta cuestión, la de cuáles son los factores que llevan a los cambios políticos importantes, por la vía de esta reforma, por la vía revolucionaria, por la vía del golpe de Estado, siempre hay que tener en cuenta que un elemento central son los conflictos y las tensiones internas. Esto es porque la oposición ya estaba. Quienes eran opositores ya existían, no había que agregar nada nuevo. Lo nuevo es que al interior del propio oficialismo se parece la práctica. O sea, no hay modo de entender ninguna crisis política importante si no se parte de lo que pasa al interior del partido gobernante. Porque vuelvo a insistir, la oposición ya estaba instalada. Lo que va a pasar es que esa crisis lleva a ocupar puestos de oposición a sectores que hasta ese momento habían sido aliados. Y eso sí genera desestabilidad política. Eso respecto de una primera cuestión que me parece importante para considerar, porque tiene que ver con el tema que nos toca, porque tanto el radicalismo como el peronismo han sido afectados por procesos de instituciones. Lo otro que vos preguntabas tiene que ver también, me parece, con lo que yo decía al principio, ¿no? De ninguna manera el radicalismo es un partido socialdemócrata, porque la opción socialdemócrata para la época en la que el radicalismo surge, era una opción de izquierdas. Y claramente el radicalismo no es un partido de izquierdas, mucho menos.
Lo que sí va a pasar es que, sobre todo con el alfonsinismo, hay sí un acercamiento del radicalismo y de los sectores alfonsinistas del radicalismo, lo que fue en su momento Renovación y Cambio, a la Internacional Socialdemócrata. Y en ese contexto, sí, el radicalismo asume, digamos, una identidad socialdemócrata. Pero es muy posterior. Se trata de partidos más que centenarios, como te decía antes, van cubriéndose distintos ropajes a lo largo del tiempo, como resultado de su necesidad también de adaptarse a nuevos contextos. Sería absurdo, digamos, mantener fidelidad a un contexto muy cambiante, ¿no? Proceso muy cambiante en el mundo y en América Latina. Y el radicalismo forma parte de eso. Y en ese sentido, sí, muy posteriormente a la época que estamos hablando en este momento, hay me parece a mí, una tradición socialdemócrata que creo yo que marcó mucho al radicalismo de la presidencia de Alfonsín, pero me parece a mí que se ha perdido se ha perdido, no diría se ha debilitado dentro de la Unión Cívica Radical en los últimos años, ¿no? Y claro. una cosa más Sí. para agregar, que podemos charlar, digamos. La misma forma partido ha cambiado mucho a lo largo de los últimos 100 años. Por lo tanto, cuando nos estamos refiriendo a partido hoy, no tiene poco que ver con lo que se llamaba partido en la década del 10, 20 o 30. Entre otras cosas por las identidades políticas. O sea, es muy difícil hoy hablar de partido en términos de una identidad política como en su momento se podría hablar de la Unión Cívica Radical, del irigoyenismo, por supuesto, del peronismo. Claro, y aparte, eso que vos decís último, el tema de la conflictividad, de que los partidos de hará un siglo no son los mismos de ahora, se da mucho en el caso que, por ejemplo, bueno, yo haciendo referencia a una época más actual, vos ves, por ejemplo, yo me fijé en el 2019, en los tres principales frentes electorales, digamos, que tuvieron más votos, había radicales y peronistas en los diferentes frentes, digamos, o sea, ya no se constituye como era antes un partido, el PJ, que eran todos peronistas, y el radicalismo, que eran todos radicales. Ahora, se han ido mermando, mezclando, digamos, a lo largo del tiempo, también por las coyunturas, ¿no? O sea, es verdad que no es lo mismo ahora que lo que era en su momento en el siglo XX, digamos, la situación. De hecho, es más, a mí me sirve para conectar eso porque inclusive cuando se da el caso del peronismo, hay gente de pasado radical que empieza a formar en lo que sería el nuevo peronismo después. Radicales que estaban irigoyenistas, digamos, sobre todo el área de Irigoyen, que empiezan a fundar después el peronismo, y acá, bueno, nos sirve para introducción en el sentido de cómo empieza el peronismo, ¿no? Digamos, en qué coyuntura empieza, con quiénes se forma, digamos, y se construye después esa identidad. Vos sabés, Martín, que la pregunta tuya es la pregunta, sin duda, pero es la pregunta porque se ha discutido mucho sobre lo que vos estás planteando y la verdad que las conclusiones todavía no son definitivas, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese surgimiento del peronismo, lo que se llama el origen del peronismo? Entonces ahí hay distintas posiciones. Vos sabés que tradicionalmente, originalmente, el peronismo, por la oposición, fue identificado con el fascismo. Por supuesto, no tenía nada que ver con el fascismo en ningún sentido, porque bueno, no era, por más que tuviera ideas corporativistas, no fue un Estado corporativo, no se mantuvieron las instituciones republicanas, había elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, esa denominación del peronismo como fascismo perdió fuerza porque era muy difícil, digamos, sostenerla. Y aparecieron ahí interpretaciones un poco más complejas, algunas que hacían referencia a la importancia que habían tenido las migraciones internas, otros que hacían digo, me refiero ahí a la interpretación de Gino Germani, otros que hacían referencia al peso que tuvieron en el origen del peronismo, particularmente en el 17 de octubre,
los sindicatos más tradicionales, lo que llamaba Juan Carlos Torres la vieja guardia sindical. Otros, como Daniel Jay, prestaron atención a lo que sería una nueva cultura obrera, que se diferenciaba de la cultura obrera de los partidos tradicionales, ¿no? El tipo de movilizaciones y los símbolos que habían caracterizado las movilizaciones socialistas y comunistas. De modo que creo que hay varios elementos ahí, ¿no? Sin duda, no podría decir para una solución de consenso, sin duda parece estar probado que hay un fuerte peso de las estructuras sindicales tradicionales, pero también hay algo nuevo, que se manifiesta sobre todo en el plano cultural, pero es cierto que también desde la década del 30 la composición de la clase obrera había variado, la experiencia de la clase obrera en los barrios de trabajadores también, en la fábrica también, producto del desarrollo de la industria. Digamos que habría que considerar, me parece a mí, elementos, podríamos llamar viejo y nuevo, aunque creo que ya es una dicotomía que no tiene mucho sentido, porque como también otros han dicho, durante la década del 30 hay un proceso también de integración de esa clase obrera. Entonces, habría que ver hasta qué punto vale la pena sostener esa dicotomía. Pero ahí tenemos un problema en torno a los orígenes. Ahora, ¿qué es el peronismo? No se responde, porque nuevamente es un partido muy importante, es un partido de masa, fue un partido de masa por lo menos, y no se puede interpretar exclusivamente por lo que pueden haber sido sus orígenes, digamos, y sus orígenes se refieren al 17 de octubre, la formación del Partido Laborista y el triunfo en las elecciones del 46, sino que después tenemos un peronismo de gobierno, con dos periodos claramente diferenciados, digamos, un periodo de más éxito y un periodo más crítico, y después lo que tenemos es la resistencia peronista. Es otro momento y otra construcción de esa configuración peronista. Después tenemos el retorno del peronismo, que es otra configuración. Entonces, quiero decir, hay una pregunta por los orígenes, sin duda. A mí me parece que hay una pregunta muy importante sobre esos distintos momentos del peronismo, ¿no? Cómo el peronismo se va construyendo, reconstruyendo a sí mismo a lo largo del tiempo. Claro, y aparte, vos mencionabas el tema de si el peronismo, que es verdad que la Unión Democrática, si no me equivoco, en las elecciones del 46 lo había señalado como fascismo, o incluso se habían alineado desde sectores conservadores hasta los comunistas en ese mismo frente contra el peronismo, porque bueno, estábamos en el término de la Segunda Guerra Mundial y bueno, el fascismo era como la ideología que tenían en común tanto el liberalismo como el comunismo, digamos, ¿no? Pero es verdad que vos decís que si bien... al menos los historiadores, como por ejemplo, acá hay una discrepancia, por ejemplo, Antonio Grimson, un sociólogo que escribió sobre el peronismo hace poco, el año pasado sacó un libro, y después está Felipe Piña, que ha también escrito sobre el peronismo, y lo que sí es cierto que hay una diferencia que yo destaco de los dos, es que Antonio Grimson no ve en sí una influencia del fascismo en el peronismo. En cambio, Felipe Piña dice que el peronismo no es fascismo, pero que sí que Perón tuvo alguna simpatía, por ejemplo, por decirte, por Mussolini, digamos, como por decir, sobre todo con el tema de las masas en la calle y esa cosa, sin después tomar una política fascista en la práctica, digamos, ¿no? O sea, él abandona después en la práctica esas ideas, pero sí como que también hablaba en un momento de incorporar al concepto de derecha el concepto de pueblo, algo que la derecha había tenido muy alejado, digamos. No sé, digamos, vos que de estas dos interpretaciones, ¿qué opinás, digamos, de los dos autores? Lo que pasa es que la historia, digamos, se analiza a partir de hechos, ¿no es cierto? O sea, el fascismo de Perón es una especulación, porque Perón está en Italia durante la época del fascismo, ¿no? Pero, digamos, no tenemos declaraciones de Perón profascista, no tenemos artículos publicados de Perón profascista, no tenemos libros de Perón profascista y no tenemos un gobierno fascista. O sea, ni desde el punto de vista de las ideas, ni desde el punto de vista
de las acciones políticas concretas de Perón, tenemos acciones concretamente fascistas. O sea, es hablar sobre lo que no pasó, sobre lo que no sucedió, porque, pero que sí está basado precisamente en una lectura del peronismo en la perspectiva de la Segunda Guerra Mundial que lo identifica con, con el fascismo. Así que la verdad que no me parece que seriamente se pueda hablar de ese tema. Pero por otro lado, hay que decir que durante los primeros años del fascismo, el fascismo encontró adhesiones bastante amplias en sectores del nacionalismo, pero no exclusivamente en sectores del nacionalismo, porque, digamos, era visto como una... piensen ustedes que estamos en la crisis de la posguerra, la idea de una crisis moral de Occidente, etcétera, etcétera. ¿No? Ese es el contexto. Y el fascismo durante unos años, el peligro del comunismo, el temor del comunismo, y el fascismo durante esos años fue visto como una alternativa, una solución a estos problemas que presentaba el mundo. Y Mussolini era una figura por muchos motivos muy atractiva. Ahora, es una cosa esto, y otra cosa las derivas del fascismo, ya se afina en la década del 20 y durante la década del 30, que le hicieron perder adeptos, sobre todo en los sectores más liberales y democráticos. Por otro lado, para los nacionalistas, el fascismo tenía un componente popular que tampoco lo seducía demasiado. Va a pasar también con el peronismo, digamos. La movilización de masa del peronismo no seduce a los sectores nacionalistas, más conservadores, más aristocráticos. De modo que ahí más que Perón pensaba sobre fascismo y hasta qué punto era fascismo, la cuestión es que evidentemente la cuestión del fascismo, opuesto a la democracia, fue un modo de organizar la realidad política que a muchos les sirvió. Y entonces, de ese modo, a Perón había que ubicarlo en algún lugar. Al ponerse frente a Perón, lo que se consideraban las fuerzas democráticas, radicales, demócratas progresistas, socialistas, lo que quedaba del otro lado era claramente el fascismo en esa dicotomía. Pero vuelvo a insistir, nada de eso se vio en la realidad. Y eso, pero eso tiene un componente real. Por ejemplo, la política de los Estados Unidos respecto de la Argentina se refería o era pensada en el marco de lo que consideraba un gobierno fascista. Entonces, no es que no tenga consecuencias. Sí, de hecho, incluso Stalin también dijo que Perón para él era un integrante del fascismo, digamos. Stalin mismo en una declaración dijo de la Unión Soviética pensaba que Perón era también fascista, digamos, y que le preocupaba. Efectivamente, porque las percepciones forman parte de la historia. Digamos, hay una discusión de si esa categoría desde el punto de vista político y demás es adecuada. Pero después, esa categoría, en el contexto de los acontecimientos, forma parte de las percepciones. Y las percepciones son elementos con los cuales las personas actúan. Los líderes políticos actúan, el Departamento de Estado de Estados Unidos actúa, los gobiernos latinoamericanos se posicionan, tiene consecuencias y tuvo consecuencias directamente sobre el gobierno de Perón. Pero aún así, durante esos años no aceptó esa caracterización, no la asumió como propia. Claro, incluso, igual sí, yo he leído, digamos, cuando hablaban de la doctrina justicialista, él dijo que no se endiosaba al Estado como hacía el fascismo, ni se hablaba de razas o etnias superiores como hablaba el nazismo, eso lo decía Perón. Digamos que es una cosa que él diferenciaba. Lo que sí quizás, en mi opinión, lo señalaban porque también el peronismo ha tenido diferentes vertientes, de vertientes de derecha hasta vertientes de izquierda a lo largo del tiempo. El tema que lo que se acusaba a Perón era, por ejemplo, por su oposición al comunismo, digamos, ¿no? Por tener posiciones contrarias al comunismo, a pesar de que él aceptaba que hubiese un ala de izquierda en el justicialismo, ¿no? Pero
él decía que rechazando lo que él consideraba la lucha de clases o el marxismo en sí mismo, digamos. Bueno, lo que pasa es que eso es exactamente, que uno discuta la aplicación de la categoría del fascismo, no quiere decir que el peronismo no sea un movimiento de derecha. Y uno de los componentes de ese movimiento de derecha es un profundo anticomunismo. Y ese anticomunismo no era solo ideológico, sino que tiene consecuencias prácticas. Persecución, encarcelamiento de dirigentes, ataques a los locales partidarios, proscripción del Partido Comunista, etcétera, etcétera. O sea, claramente eso es así. Eh, y, y una cosa es el Perón de los 60, que ahí tolera, digamos, esa inclinación de sectores del peronismo hacia la izquierda, y otra cosa es el Perón durante su gobierno. Lo que pasa es que como partido de izquierda va a tener una característica particular que lo aleja de las caracterizaciones perdón, partido de derecha, lo aleja de las caracterizaciones más tradicionales sobre la derecha, es que tiene un fuerte componente de clase. Es decir, independientemente que el peronismo interpele a los trabajadores, no en términos de clase, y hable de la armonía social, de la justicia social, de la armonía entre capital y trabajo, etcétera, etcétera, lo que es cierto es que tiene un componente de clase, porque la base del peronismo tiene una organización de clase a través de los sindicatos. Claro. Y aun cuando los sindicatos pierden autonomía durante el gobierno de Perón, sin duda pierden autonomía respecto de lo que había sido la autonomía sindical en las décadas previas, lo que es cierto es que esa pérdida de autonomía va acompañada también de un peso de los sindicatos en la toma de decisiones y en una activa defensa de lo que fueron sus derechos, pero además inclinados a conquistar otros nuevos. Entonces, eso hace que la clase obrera organizada, digamos, tiene un peso en lo que va a ser el peronismo, que le da un carácter muy especial y que yo diría que no podía estar previsto, ni por el propio Perón, por lo menos hasta el 17 de octubre. Lo que es evidente que el 17 de octubre Perón, la clase obrera va a tener un fuerte peso durante su gobierno. De hecho, lo tiene para llegar a las elecciones con la conformación del Partido Laborista, que está organizado sobre la base de esa estructura sindical. Después va a tratar de ordenar y de disciplinar a estos sindicatos, sobre todo a los líderes más autonomistas. Pero en cualquier caso, los sindicatos van a seguir cobrando peso. Esto permite entender, a mí me parece, la historia del peronismo y la historia también del movimiento obrero después del 55. Que está muy vinculada a la historia del movimiento obrero previo al peronismo y al lugar que va a seguir ocupando el movimiento obrero durante el peronismo. Claro, incluso de hecho hasta hoy en día los sindicatos tienen una enorme importancia, digamos, aparte creo que en muy pocos países del mundo el sindicalismo se le da tanta importancia como en Argentina, o al menos es como un destacamiento importante, me parece, de Argentina con respecto a otros países, incluso países que vos podrías denominar más desarrollados, si querés, como puede ser Estados Unidos, digamos, o a veces incluso en países como de Europa, digamos, ni hablar, o países de Asia, digamos, que no está tan destacado la cuestión sindical como acá. Y aparte yo te preguntaba que en esta cuestión, digamos, de los diferentes lineamientos, en el cual, como vos dijiste que Perón, una cosa es Perón cuando gobierna, una cosa es Perón cuando está, por ejemplo, en el exilio, digamos, cuando él permite esa introducción de personajes de la izquierda en el peronismo. Lo que sí genera por ahí, siempre se habló mucho del tema cuando Perón vuelve en el 63, bueno, es el tema, por ejemplo, que siempre se le acusó, el tema de López Rega. El tema de haber puesto a López Rega, digamos, como Ministerio de Bienestar y que después el asesinato de Rucci, haber creado lo que fue la AAA, fue un poco, digamos, el sentido que se le acusó, digamos, generalmente como, bueno, el tema del anticomunismo de Perón, digamos, ahí como marcado, digamos, ¿no? O cuando él tenía, por ejemplo, le pasó con un conflicto con John William Coke, que cuando fue la Revolución Cubana, digamos, y John William Coke quiere ir un poco por ese lado, Perón lo saca un poco de su influencia, digamos, porque él no quería ir por esa vía revolucionaria de lo que fue la Revolución Cubana.
Entonces, bueno, o sea, lo que sí se nota que esa visión de derecha y ese anticomunismo en el personaje de Perón se nota, a pesar de que después hubo sectores del peronismo que no tenían esa misma opinión o tenían una opinión distinta. Sí, sin duda, ¿no? El peronismo después del 55 toma distintos rumbos, pero más allá de eso yo creo que hay ahí un punto central, digamos, para entender el peronismo posterior, que es la experiencia de lo que fue la resistencia peronista. Esto es, por una parte, Perón, cuya figura, digamos, se radicaba gran parte de la identidad peronista, eh, y de allí el peronismo de Perón, digamos, frente a otras alternativas. Pero por otra parte, la existencia, a diferencia de otras proscripciones, de otros partidos proscritos a lo largo de la historia, bueno, Perón había sido proscrito, pero lo que pasa es que gran parte de lo que sería la estructura del peronismo se mantenía viva y activa, sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo a través de los sindicatos. Y esa conciencia obrera de la enorme peso que va a tener el sector obrero en el peronismo, los sindicatos en el peronismo, va a marcar, y las acciones de la resistencia peronista van a marcar gran parte de la historia posterior. Y después, como todos saben, se van acercando otros sectores, ¿no? Sectores que provenían de familias que en muchos casos habían sido antiperonistas, o nacionalistas, peronistas, liberales, etcétera, y que van a ingresar al peronismo. Entonces, también estamos ante un fenómeno particular en el que el partido proscripto y el líder exiliado, lejos de perder, ausente, ¿no? Pero es ausente, pero influye en las cuestiones internas, porque por una parte está la esperanza del retorno del Perón, y que una vez que retorna el Perón, se pueden volver condiciones de una época de oro perdida, que sería la del gobierno del peronismo, olvidando que el gobierno peronista tuvo su momento de crisis muy, muy aguda. Pero por otra parte, la idea del antiperonismo, digamos, de la oposición, de los gobiernos de la Libertadora en adelante, que el partido mayoritario, que si se habilitaba elecciones libres iba a triunfar, tenía que mantenerse proscrito. Por lo tanto, lo que había que proscribir era la voluntad popular. O sea, que se haya mantenido durante tanto tiempo la idea de que la voluntad popular tenía que estar restringida en Argentina, porque si no se la restringía, ganaba el peronismo, y que los partidos políticos democráticos, entre comillas, ¿no? Avalen esta idea, la hayan sostenido durante tanto tiempo, hasta que no había otra que hablan en nombre de la democracia, aquellos que hablan en nombre de la pública, siempre estuvieron vinculados con quienes violentaron todas las formas posibles de la libertad, la democracia y la república, proscribiendo, prohibiendo, persiguiendo, encarcelando. Bueno, todo eso forma parte de nuestra cultura política. Siempre hay que seguir pensando. También es cierto, yo me niego siempre a pensar las cosas en términos de la patología argentina, porque podemos ver ejemplos de esto en todos los países del mundo, incluso en Estados Unidos. Cualquiera que se detenga un poco a ver la campaña electoral, tenemos ejemplos de algo muy parecido a esto. Lo que pasa es que los marcos institucionales en los que esto sucede tienen características distintas, las condiciones económicas también, sociales y también. Todo esto es diferente. Pero ese modo de la política sí lo podemos encontrar en otros casos. No es exclusiva, no es una patología argentina. No, incluso de verdad que el peronismo, incluso en su práctica, también ha sido más democrático, digamos, que en otros partidos que ha ocurrido en la historia, digamos, y aparte, en términos comparativos lo digo, ¿no? Y aparte incluso el tema de, lo que sí yo destaco por ahí, es el tema que cuando Perón vuelve y, digamos, en el caso de Balbín, que por ejemplo tenemos el caso que Balbín fue preso durante la presidencia de Perón y a su vez él conspiró con la Libertadora para derrocarle. Sin embargo, en el 73 como que buscan una especie de unidad nacional, digamos, o sea, el famoso abrazo Perón-Balbín, digamos, en el cual incluso se pensó, al menos algo que siempre se debatió mucho, de la fórmula Perón-Balbín, digamos, que después, bueno, no terminó en nada por los sectores internos de cada partido.
Pero sí, digamos que hubo un intento de parte de Perón y de parte de Balbín de una reconciliación, digamos, de tanto tiempo de enemistados, digamos, de que había que defender el orden constitucional, digamos, que se habían interrumpido en dictaduras militares tanto en el peronismo como en el radicalismo. Sí, sí, así es. Y aparte, como un valor, yo lo destaco como un valor a destacar, digamos, sobre todo con el tema de las confederaciones, como que, bueno, hubo momentos de unidad, o sobre todo, por ejemplo, cuando fue el levantamiento de los Carapintada, en el momento de Alfonsín, en el cual Cafiero y Alfonsín se reúnen diciendo que se va a defender el orden institucional, digamos, también es cierto que han tenido como su punto de roce, pero también sus puntos de encuentro, digamos. Yo creo que lo que hay que pensar más que los encuentros para la foto, eh, en los acuerdos y los consensos que se tejen un poco desde abajo, ¿no? Que son mucho más fuertes, mucho más sólidos que los de la foto. Por ejemplo, en el 83 se construye un consenso muy amplio respecto de la importancia de consolidar la democracia, la regla de juego democráticas como base para después cualquier discusión política. Y eso me parece que es mucho más importante. Ahora, eso no necesariamente se cerró a través de un abrazo particular, de alguien que se selló con un acuerdo, con un pacto, sino que es algo que yo diría formaba parte de una especie de consenso y sobre todo compromiso colectivo respecto de cuáles eran las prioridades después de lo que fue la dictadura y la guerra de Malvinas. Y por eso creo yo que ese consenso democrático se pudo sostener durante mucho tiempo, porque estaba basado en algo que era muy real, muy de base. En cambio, los otros acuerdos muchas veces son de compromisos o son acuerdos que no tienen los sustentos. Por ejemplo, vos hacías referencia al acuerdo entre Balbini y Perón. El abrazo, sí. Claro, pero es un acuerdo que consiste básicamente en el acuerdo de que hay que llamar a elecciones, pero poco más, porque los sectores internos del peronismo no hubieran aceptado de ninguna manera que ese acuerdo se transformara en una alianza electoral. Y por otro lado, el radicalismo parece tampoco, porque el radicalismo tenía la intención ahí de capitalizar los votos del antiperonismo. Pero sobre todo el peronismo no hubiera resistido a un acuerdo sobre eso, sobre todo sabiendo que Perón estaba enfermo y que la vicepresidencia era finalmente la sucesión de Perón, ¿no? Eso también es un problema. Claro. No, inclusive de verdad que habían hablado, por esto yo lo escuché en una entrevista, que bueno, el tema de Perón enfermo y aparte ya muy mayor, una enfermedad muy avanzada, afectaba porque decían que la situación, tanto para los peronistas como para los radicales, hubiese sido peor, digamos, que Balbín hubiese sido después el presidente, digamos, ya que hubiese tenido una confrontación por ahí muy grande, porque incluso había mucha conflicto interno incluso dentro del propio peronismo también en esa época, por lo cual el conflicto interno más el conflicto posible con el radicalismo hubiese sido muy importante. Igual sí de destacar, ya ahí hago la última pregunta, digamos, ¿qué para vos, para entender estos fenómenos como el radicalismo, el peronismo, qué hay que tener para tener en cuenta, aparte de paciencia, que es muy importante, digamos, qué para vos es importante entenderlo y cómo lo ves hoy en la actualidad, digamos, ¿no? ¿Cuál es tu mirada con respecto a la actualidad? Vamos a empezar por lo último que vos decías, ¿no? La mirada desde la actualidad. Voy a insistir, me da la sensación de que esos viejos partidos de masa basados en una identidad política o están en proceso de desaparición o se han debilitado profundamente, ¿no? Después lo que quedan son estructuras políticas partidarias, territoriales, que sí, sin duda son decisivas en los procesos electorales y que están disponibles, digamos, para la formulación de acuerdos, ¿no? Y por lo tanto para la construcción de nuevas convivencias locales, provinciales, que negocian, digamos, su estructura territorial con fines electorales
para el apoyo de distintas candidaturas. Y la política en gran parte se ha transformado en eso. Uno le puede gustar más o menos, pero eso es lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, esto por una parte. Y por otra parte, uno no podría decir, en el caso de los partidos, y ya lo hemos visto, ¿no? Tanto el peronismo como el radicalismo, este es otro hecho, cuál es la ideología, cuál es la orientación, cuál es el programa, cuáles son los principios mínimos que van a seguir cualquier candidato de estos gobiernos. Y es muy difícil decirlo. Por ejemplo, en el caso del peronismo, después de haber tenido gobiernos como el de Menem y gobiernos como el de Néstor Kirchner o de Kirchner, o sea, son gobiernos que parecen responder a orientación. Entonces, digamos, una tendencia más nacionalista o una tendencia, digamos, más liberal. Entonces, tampoco son partidos que permitan presumir respecto de cuál va a ser su orientación, e incluso después del discurso, porque una cosa son los discursos presidenciales, cuáles van a ser efectivamente las políticas que van a llevar adelante desde su gobierno, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto la idea de partido, la vieja idea de partido, ¿no? De partido moderno, como decía antes, programático, jerárquico, vertical, nos sirve para comprender lo que sucede. Creo que hay que recurrir a entender las alianzas, los acuerdos, las conformaciones particulares en base a de estructuras territoriales que van a conformar en distintos momentos distintos tipos de coaliciones. Y esto es lo que estamos viendo. Entenderlo significa eso, tratar de comprender cómo se van construyendo esas configuraciones en distintos momentos. Claro, no, aparte incluso teniendo en cuenta que a cada actor de cada referente del partido o movimiento ha atravesado una situación internacional y política diferente en cada escenario, digamos. O sea, como bien decía, el menemismo no fue lo mismo que el peronismo, desde el punto de vista, el peronismo de Perón me refiero, desde el punto de vista que aplicó políticas neoliberales, y después digamos, con la llegada a lo que sería Néstor Kirchner, digamos, y Cristina, lo que es el kirchnerismo en sí, tomó una posición más progresista, digamos, desde el punto de vista, lo que era el punto de vista peronista. Y los radicales pasó lo mismo. Alfonsín, digamos, que vos hablabas bien de la cuestión socialdemócrata, de cuestión de Alfonsín no se ve lo que es el partido de la Unión Cívica Radical hoy en día, digamos. Son partidos que han cambiado mucho a lo largo de... También que hay que tener en cuenta el contexto internacional y político de aquel momento, pero sí que se han acomodado o han agarrado diferentes coyunturas, digamos, a lo largo de la historia. Y vos estás hablando siempre, es cierto también, y eso hay que decirlo, lo estás señalando, que son todos momentos políticos muy marcados por crisis muy profundas, muy profundas. El comienzo del gobierno de Menem, el gobierno de la Alianza, el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, hoy, o sea, está marcado por crisis muy profundas, ¿no? Y eso también afecta el modo de entender la política y las prioridades, ¿no? Y comprender cuáles son las necesidades y las urgencias, sobre todo cuando vos estás gobernando. Claro. Sí, sobre todo se da más el pragmatismo, digamos, que la cuestión ideológica, digamos. Se presta más el pragmatismo, digamos, que la cuestión ideológica, digamos. Sobre todo por los mismos personajes que son de la política hoy en día, han pensado algo totalmente distinto hace 10 o 20 años que lo que piensan, por ejemplo, ahora, digamos. Eso sí se ha visto, ese paso importante. Exacto. Pero bueno, te quería agradecer mucho haber participado del programa. Antes que nada, voy a recomendar algunos de tus libros. Corregime igual si me equivoco, o sea, no hay ningún tipo de problema. El pasado en el péndulo de la política, ¿no? Es uno. Variaciones del reformismo y política de la historia.
son libros que ha escrito acá Alejandro Bujañán y que los recomendamos un montón. Así que bueno, les agradezco mucho por haber visto el programa y les mando un saludo enorme. Hasta luego. Gracias, chao.